Corona Capital ha cambiado muchísimo. Su primera edición se veía así: 2 escenarios, un solo día y apenas un puñado de bandas. Era una estructura sencilla comparada con lo que conocemos hoy en día. 5 escenarios, 3 días y decenas de artistas. ¿Te acuerdas de esa primera edición del 2010? Yo me acuerdo que me la pasé fenomenal y sinceramente nadie imaginaba que se convertiría en uno de los festivales más importantes de todo el mundo. Esta es la historia de cómo nació, creció y conquistó a toda una generación. Recordemos juntos la historia del Corona Capital junto a quienes lo hicieron posible y por supuesto a quienes lo han disfrutado al día de hoy. Los antecedentes del Corona Capital se remontan a 2007-2008 con festivales como el Motorrocker o el Zero Fest, ¿se acuerdan? Desde entonces se notaba la intención de tener un gran festival anglo en nuestro país. Existía el Vive Latino, por algo con bandas internacionales era extrañamente raro. Y los line-ups, honestamente, eran buenísimos. Pero por alguna razón no lograron consolidarse. Y bueno, la pandemia de influenza H1N1 en el 2009 terminó complicando absolutamente todo y frenando ese esfuerzo. Para el 2010, Ocesa tenía en puerta 2 conciertos, Interpol y Pixies, apenas con 4 días de diferencia, y fue ahí donde surgió la idea de apostar por un festival. ¿Por qué no juntar ambos en un mismo fin de semana? Esa sería la primera piedra de lo que pronto conoceríamos como el Corona Capital. Así lo recuerda Guillermo Parra, director de eventos internacionales de Ocesa. El Vive Latino era otro mercado, era otro tipo de festival. En ese momento pues Vive Latino era en español. Como te digo, yo creo que mucha inspiración en otros festivales que veíamos en el mundo y estas ganas de hacer algo grande. Aunque ya Ocesa tenía el Vive Latino, ¿no? Desde hace muchos años, tenía muchos años antes el Vive Latino, una forma de hacerlo muy especial, muy mexicano, se fue construyendo también en el tiempo, incluso sin muchas referencias, porque pues empezó antes de los Coachellas y de todo esto, ¿no? De este boom de festivales, empezó en el 98. Y bueno, cuando nosotros quisimos crear un segundo festival en Ocesa, pues era pues definitivo crear otra, como que esta tendencia que venía de diferentes festivales, muchos de Estados Unidos, otros de Europa. Y pues seguimos platicando de hacer un festival y de repente pues tengo a Interpol confirmado y tengo a los Pixies confirmados como en 4 días de diferencia. Entonces decimos, ¿qué pasa si hablamos con ellos, los juntamos y empezamos a hacer el principio de lo que es este festival? Recuerdo mucho de Fouls en el escenario 3, en donde yo creo que muchos fans se acordarán de esto y quizás tú, pero era como un pasillo de la muerte. O sea, había como una entrada, era una malla y creo que el escenario en el resto del día no estuvo tan concurrido, pero durante Fouls sí, de repente fue así de qué suerte que no pasó nada y qué suerte que no hay festival mañana, porque ese Corona fue de un día. Lo primero que recuerdo de ese Corona del 2010 eran los 2 escenarios, uno al lado del otro, y sobre todo algo que hasta esa época era completamente nuevo y revolucionario en los festivales, poder tener un festival en un lugar donde había pasto. Siempre habían sido en el entonces Foro Sol, que había mucho pavimento, pero nunca había un lugar con pasto donde te pudieras sentar. Eso para mí era lo más valioso y lo más importante que tenía el Corona Capital, insisto, en el 2010. Y algo que seguramente todos los fans que se acuerdan de ese primer Corona, eran 2 escenarios, digamos, dentro de la misma área. Si no me equivoco, cerraba Pixies y de repente Interpol, que tocaba en el otro, se siguió tocando 10, 15 minutos más y ahí sí ya yo no me acuerdo ni por qué, ni por qué, sí. O sea, me hizo totalmente innecesario, pero Pixies empezó a tocar y de repente los dos escenarios tocaron al mismo tiempo y ya la gente que estaba en todo el festival se la pasó mal por 10, 15 minutos porque no se entendía nada. Ese año que esperamos nosotros 30,000 personas, tuvimos 60,000 y se posicionó desde ese año el Corona Capital. O sea, desde ahí ya todo el mundo sabía que era el Corona Capital y pues afortunadamente 15 años es lo que hemos mantenido esa idea. Después del 2011, el festival empezó a tomar forma y de repente ya no era de un solo día.
se hizo más choncho el cartel con cada edición, y ahí empezó el eterno debate. ¿En qué momento explota el Corona Capital? Digo, yo creo que desde el segundo ya que vino Portishead y creo que The Strokes y así, pues se vio que creció un poquito. Y luego también creo que fue en 2013 que ya estaba este escenario que era como una carpa con grupos diferentes. No me acuerdo qué nombre tenían en ese entonces. Pero que vino The Antwoord y como otros grupos que a lo mejor antes era más difícil que vinieran. Eso también siento que fue importante para que la gente dijera, voy a ir a este festival porque trae cosas que a lo mejor no voy a ver en otro lado, ¿no? Yo diría que no fue en el primero, no fue en el segundo. Yo no creo que el tercer Corona Capital, que ha de haber sido 2012, fue el primero que fue de 2 días. Florence and the Machine, los Black Keys, Franz Ferdinand, la primera vez que tocó en el Corona. Pero yo no creo que esa fue la vez que realmente, digamos, se cuajó como tal. Yo creo que empezó a cuajar como tal, como convertirse en un social gathering, como convertirse en algo culturalmente relevante más allá de la música. Yo creo que fue el 13 y el 14, y si no estoy totalmente equivocado, el del 14 fue el de la lluvia. ¿Cómo te levantas de esa catástrofe de que mucha gente pues, no se la pasó bien? No estábamos acostumbrados en una ciudad como México de esa cantidad de lluvias. ¿Cómo vas cambiando las cosas? Bueno, pues si hay una lluvia típica en octubre, tus probabilidades de que tengas más lluvia en octubre es mayor a que la tengas en noviembre, porque pues tu cadena de temporalidad de la lluvia termina supuestamente a finales de septiembre. Vámonos a noviembre. Creo que uno de los, como de los años más importantes fue el 2017, y en ese año, bueno, imagínate, Foo Fighters, Green Day, Phoenix, PJ Harvey. Yo recuerdo esa edición. PJ Harvey dio uno de los conciertos dentro del festival también más emblemáticos y más bonitos que recuerdo. Incluso en aquella ocasión iba yo acompañada de una colega británica que a ella le gustaba mucho PJ Harvey y había tenido oportunidad de verla muchas veces en Londres, y me dijo, creo que es el concierto más especial que he visto de ella. Para mí el Corona Capital siempre fue un pequeño referente. En el 2010, insisto, era este primer gran festival que llegaba o que ofrecía una experiencia completamente distinta. Pero probablemente para mí, el momento en el cual se convirtió en un referente cultural es en la edición del 2014, con toda la lluvia, el lodo. Y es que, de nueva cuenta, la referencia de memes, experiencias y demás logró que permeara en círculos hasta los que era ajeno en aquel entonces. Y a partir de ese momento yo estuve ahí, yo subsistí, sobreviví y se convirtió en ese lugar donde todo mundo queríamos ir y vivirlo al menos una vez en nuestra vida. Oye, y justo en tema de géneros, como el espíritu, digamos, la espina dorsal del Corona siempre ha sido el rock, ¿no? Pero también ha tenido sus guiños hacia el electrónico, y recientemente vemos un poco los sábados que se abren un poco más hacia el pop, por así decirlo, ¿no? Son decisiones conscientes, o cómo se pivotea un poco para decir, ok, el sábado, ¿sabes qué? Vamos a encapsular a todos estos que suenan o que pueden atender a una audiencia diferente, ¿no? Más joven o más fresco, como queremos decir, y dedicarles como un día. Pues no hay tanto como un plan de que vamos a hacer el sábado de esta forma, sino más bien como que estamos siempre buscando a los headliners, a los nombres grandotes del festival, y buscándolos, de repente ellos pues tienen de que uno de esos 3 días es el único día que pueden tocar en el festival. Entonces de esa forma como que acomodamos, y al final el resto del line-up un poco sí va siendo dictado por el headliner. Entonces si tenemos un headliner que es pues pop un poquito más, o sea, pop alternativo, pero digamos todavía como en el mainstream, pues sí trataremos como de encontrar cositas que complementen y añadan valor a los fans que van a ir a ver ese artista pop. Ahora que estamos viviendo en una era digital donde ya todo está en tus manos, en tu teléfono, para escuchar la música, ya toda la gente está escuchando más música, o sea, de varios géneros. Yo creo que en el momento que estamos viviendo, con toda la revolución que ha causado la tecnología, creo que la gente se ha abierto un poco más
como a esos géneros. ¿Quiénes encabezan ahora los festivales a nivel mundial? Los poperos, nos guste o no nos guste, o bueno, a mí sí me gusta que eso pase, ¿no? Pero habrá gente mucho más radical. Es que los gustos cambian y igual los festivales cambian también con esos gustos y también van evolucionando con su gente. Yo pienso que la gente ha cambiado mucho gracias a esta era que estamos viviendo de lo digital, que ya uno puede escuchar, si quieres escuchar The Replacements o Green Day, también puedes escuchar a Junior H o Peso Pluma, y además de eso también estar escuchando un poquito de José María Napoleón o cualquier, o sea, lo que te guste, ¿verdad? O sea, ya como que ya es más aceptable, pues, de tener esos gustos. Ya la gente ya creo que tiene más, no sé, más respeto a eso. Con el paso del tiempo, el Corona Capital se ha ganado su lugar entre los grandes festivales del mundo y hoy puede presumir estar en la misma conversación que Coachella, Lollapalooza o Glastonbury. Y no lo digo yo, lo dice Pollstar, que es una de las publicaciones más importantes en la industria del entretenimiento. Incluso han nominado al Corona Capital varias veces como uno de los mejores festivales del mundo. Cuando uno habla de eso, pues es que a veces tiene que ver varios factores, como me imagino, porque en esas consideraciones, eso no somos nosotros que estamos nominando eso. Esa es esas nominaciones son entre todos los de la industria. Así es que la gente está votando por Corona Capital, ¿verdad? Así es que si hay alguna nominación por Coachella o por cualquier cosa, o sea, como ahorita estamos en ese proceso donde tenemos abierto las nominaciones y la gente puede escribir: yo quiero nominar el mejor festival, Corona Capital. Yo pienso que debe de ser considerado, y ya entre eso, de ahí tomamos los mejores, todas las respuestas, las que hemos recibido, y ya sacamos las nominaciones, que creo que son como unos 5 para cada categoría. Y Corona Capital, o sea, no me sorprende que llegue ahí, porque yo cuando tenemos nuestras conferencias voy a atender alguna conferencia, otra no sé si sea hasta Estados Unidos o donde sea, Sudamérica. Muchos hablan de este festival. Mira, yo creo que el Corona Capital, en cuanto a carteles, sí compite con los grandes festivales a nivel mundial. Creo que todo eso, pues ha sido, o sea, eso más el público, pues sí ha sido motivo para que se genere este turismo musical, porque este fenómeno es conocido como turismo musical, y ciertamente pues México es un país muy rico culturalmente. Somos conocidos también por esta calidez con la que recibimos a la gente, y creo que eso también ha sido muy atractivo para el mundo, ¿no? La Ciudad de México es sin duda uno de los destinos internacionales más visitados. En algún momento, hace unos años, el New York Times lo denominó como el destino favorito para ese año. Según datos de OCESA, cerca del 40% de los asistentes de los últimos Corona Capital es gente que viene fuera de la Ciudad de México, ya sea de otros estados o incluso de otros países. Esto impacta no solo la relevancia del festival, sino también en la propia cultura de la ciudad. Hay muchísimos factores en ese crecimiento. Yo pienso que también de lo que ha ayudado mucho es culturalmente, como México ya tiene esa percepción de un destino, o sea, de un destino de cultural, de comida, de música, de todo. El Ambras es un lugar muy bello, es una ciudad muy bello, y me encanta ver cómo la gente ya tiene esta atracción hacia la ciudad, donde quieren, además de ver la música, o sea, usan la música de por fin visitar a México, ¿verdad? O sea, es lo que estamos viendo ya. La gente ya está más dispuesta a visitar la Ciudad de México para disfrutar la música, pero además de eso, disfrutarlo todo lo cultural. Leí hace poco en un artículo de Rolling Stone, Estados Unidos, donde ellos hablaban que el futuro de los festivales está en Latinoamérica, y México es quien encabeza justamente todo ese movimiento que estamos viviendo. O sea, siento que antes nosotros íbamos a Estados Unidos a los shows, ahora vienen ellos, ¿no? Festivales, porque también lo veo los line-ups de otros festivales y
Y como que toca lo mismo, en todos Estados Unidos son los mismos carteles y aquí sí cambia un poquito, entonces pues también les llama la atención eso. Ante la proliferación de festivales en México y en todo el mundo, es imposible no recordar y reconocer al Corona Capital como uno de los grandes festivales que ha puesto el nombre de México muy en alto a nivel internacional y por las razones correctas. Y no solamente eso, sino que México también abrió las puertas para que festivales como el EDC, el Flow Fest y un sinfín más pudieran realizarse año con año, no solamente por todos los boletos que venían, sino por todos los artistas que vienen, los agentes que vienen y que empiezan a correr la voz diciendo: en México están haciendo festivales padrísimos, hay que ir, hay que generar. Y bueno, hoy en día todo el circuito festivalero que tenemos durante todo el año es de verdad espectacular e increíble. Y creo que en gran parte se debe gracias al Corona Capital.